tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Bienvenidos a la entrevista verdadera que hacemos acá en la red. Ustedes vieron ahí en la presentación del programa con Beatriz Sánchez. Bueno, a contar de hoy y por una semana, esta vacaciones la vea. La idea es que no va a ser con Beatriz Sánchez, sino conmigo. Así es que nada, los invitamos a conversar en estos días de temas diversos. Vamos a hablar hoy día de un tema que es fundamental en la agenda de estos días, que está en discusión absoluta en el país, que es de una relevancia mayor, diría yo. Estamos con Claudia Dides, que es directora de la corporación Miles, que se ha jugado a fondo. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Porque se aprueba este proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en Chile en 3 causales específicas. Ustedes seguramente las conocen, que son la inviabilidad fetal, el riesgo de la vida de la madre y la tercera causal, que es en caso de violaciones, ¿verdad? Bueno, me imagino que están satisfechos, sacando cuentas alegres por el avance que ha tenido Claudia. El proyecto se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado. Ahora 3 votos a 2, una votación estrecha, 3 nueva mayoría, 2 Chile Vamos. ¿Cómo lees lo que pasó en esa comisión, Claudia? Porque esto ya está despachado en la Cámara de Diputados, viene el Senado ahora, y ahí la cosa no está tan clara. Sí. En términos del destino que va a tener el proyecto finalmente. Yo diría, bueno, que primero que no es estrecha, ¿no? Porque finalmente es, bueno, es como está compuesta la comisión, sí. la Comisión Constitucional y Legal, como está compuesta todas las comisiones. No es 4-1, claro. Pero es más estrecho que eso. Es más, pero creo que fue una buena votación, y sobre todo porque yo creo que se vuelve a reiterar lo que pasó en la Comisión de Salud, donde hay un voto demócrata cristiano que ha sido el más complejo en esta discusión estos últimos años, donde el senador Pizarro obviamente vota a favor de la idea de legislar, y hay que señalar que esto es solamente la idea de legislar la que se está votando. Sí, claro. Se está votando cada una de las causales. Pero yo creo que es un buen paso, es un gran paso, porque creo que los senadores han ido comprendiendo, han ido reflexionando en torno a los argumentos que se les han ido entregando, y yo creo que este es un paso para Chile finalmente. Yo creo que es un buen resultado el que tuvimos legislativamente, Claudia. Hay 2, diría yo, amenazas que penden sobre este proyecto de ley que son importantes de aclarar, 2 escollos. Uno de ellos tiene que ver con algo que tú esbozabas, mencionabas la pasada, que es la mirada que respecto de esto tiene la democracia cristiana, que no es unitaria. No todos los senadores de la democracia cristiana piensan ni van a votar como votó en la Comisión de Constitución el senador Jorge Pizarro. Ese es un escollo. Y el otro, lo que puede pasar en el Tribunal Constitucional, si es que cumple con este anuncio la derecha o parte de Chile Vamos, de ir a recurrir al tribunal pretendiendo que este proyecto, si es aprobado tal cual está presentado, es inconstitucional, porque la Constitución garantiza la vida, cautela, protege del que está por nacer. Esos son diría yo, los 2 escollos que tienen en el camino este proyecto. ¿Cómo lees cada uno de ellos? A ver, lo primero creo que respecto a la democracia cristiana, yo insisto que ha habido como una especie de evolución este último tiempo, porque han ido comprendiendo los distintos argumentos del por qué tenemos que volver a tener aborto terapéutico, ¿no? Hoy día se habla de las causales, porque también ha habido una evolución en torno al concepto del aborto de los últimos 40, 50 incluyendo la causal de violación, que es la más complicada para la democracia cristiana. Sí, lo englobo lo terapéutico porque tiene que ver con la posibilidad de entregar una solución a una mujer que ha sido afectada por violencia, ¿no? Por un acto violento como es la violación, y que el aborto se convierte en una terapia en tanto ella decide abortar en esas circunstancias y por lo tanto decide interrumpir un embarazo. Y creo que eso tiene que ver con que la democracia cristiana ha entendido que durante más de 73 años en Chile, desde el año 31, tuvimos aborto terapéutico, estaba en el Código Sanitario. Lo mantuvo Frei Montalva. Lo mantuvo Frei Montalva, lo mantuvieron todos los gobiernos de distintas ideologías. Al final del gobierno, pero Pinochet lo saca al final del gobierno, que cuestión que no es menor, ¿no? Pinochet también lo mantiene durante toda la dictadura. Por lo tanto, creo pero ese que es el aborto que es terapéutico, pero es por razones de salud. A proteger a la vida de la madre. Por razones de salud. Y para nosotros también es una razón de salud, la salud mental de una mujer que ha sido violada y que quiere decidir hacerse un aborto. Entonces, yo creo que eso primero es en comprender lo que hizo el propio presidente Frei Montalva, de seguir con el aborto terapéutico, de instaurar la planificación familiar en los años 60, en el marco de la Alianza para el Progreso. Un poco convocando a la DCA a recordar parte de su historia en esta materia. Yo creo que es importante, porque la DCA fue bastante libertaria en ese sentido. Pero incluye también la declaración sobre esta materia, encabezada incluso por la senadora Goich, que ha cambiado de opinión, digamos, de que es un partido que defiende la vida y se compromete en contra del aborto hace pocos años. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo soy testigo de que ha cambiado de opinión la senadora Goich, lo mismo que el senador Walker Ignacio en el tema de la causal de violación, que no estaba tan claro para él. Hoy sí va a votar a favor de aquello. Porque yo creo que han ido comprendiendo
la situación específica de lo que es una violación, ¿no? Han ido conociendo los casos, han ido conociendo las consecuencias de salud, han ido conociendo el derecho internacional, y yo creo que han ido abriendo, y eso me parece que es válido y es importante que cada persona haga su propia evolución en la reflexión. Pero yo creo que lo importante es que decir que no conozco ningún partido político que esté por la muerte. De hecho, todos los principios las declaraciones que hacen los partidos políticos en Chile, todos dicen que están por la vida. Entonces me parece que esa cosa de tildarlos por la vida, por la muerte, creo que no ha lugar, es más bien una caricatura. Es parte de cómo se ha polarizado el tema. Claro, pero se polariza, fíjate que es bien interesante la polarización, porque es una polarización que también es falsa, porque el 70% de la población está de acuerdo con el aborto en las 3 causales. Entonces no es que exista mitad y mitad, ¿no? Yo creo que más bien se ha tratado de una caricatura por parte de algunos sectores de la derecha más conservadora, porque también la derecha liberal votó a favor de las 3 causales en el Parlamento, y creo que tuvieron votos bastante sensatos, ¿no? Entonces me parece que, volviendo al tema como central, creo que aquí es volver a tener un derecho que estaba en Chile, es parte de las deudas que tenía la democracia chilena con las mujeres hasta el día de hoy, y dejar de ser parte, y esto es súper importante, dejar de ser parte de estos 7 países que criminalizan y que penalizan a las mujeres. Despejemos el tema de la democracia. Y no promover el aborto. Hemos hablado de la democracia cristiana y zanjemos con una última pregunta sobre este tema, y no hemos hablado porque sí, porque es clave la democracia cristiana, porque podría dar eventualmente, si es que un grupo importante de senadores de ese partido vota en contra, podría dar vuelta a esta situación y podría cambiar el destino del proyecto. Lo que pasa es que se dan vuelta, entonces no están cumpliendo con el pacto que hicieron con esta coalición de gobierno, y eso significa un nuevo revés al interior de la mayoría. Los programas siempre se leen cuando se firman. Te quiero llevar al otro escollo que tiene que ver con este anuncio o amenaza, algunos lo tildan de amenaza, de parte de los parlamentarios o dirigencia de partidos de la centro-derecha o de la derecha, de ir al Tribunal Constitucional porque entenderían que se vulnera algo que se garantiza en la Constitución, que es la vida del que está por nacer. ¿Cómo lees eso y ves que en esa apelación hay un revés que puede dar o terminar con este proyecto simplemente en el basurero? Yo creo que aquí hay dos cosas. Porque tienen un punto, perdona, en Chile Vamos, que es que efectivamente cuando uno lee la Constitución está garantizado el derecho del que está por nacer, el derecho a la vida del que está por nacer. Sí, pero también está garantizado. Y lo pueden acoger perfectamente los jueces del tribunal. Mira, yo creo que hay 3 puntos. El primero, que tiene que ver con esta idea permanente de la derecha, cada vez que no está de acuerdo con un proyecto que ha sido aprobado por las 2 cámaras, digamos, por la Cámara de Diputados más el Senado, entonces se recurre al Tribunal Constitucional, y ellos recurren. No es que el tribunal, perdona, te hago un solo comentario numérico nomás para aclarar un punto. No es la centroizquierda, o entiéndase concertación, en los últimos 10 años ha ido más veces al Tribunal Constitucional que la derecha. Pero es que ya tengo una crítica, no en este tema, pero en varios otros. Está bien, y lo concedo. O sea, no es que la derecha vaya siempre, la Constitución también. Ok, pero yo creo que si tenemos un Parlamento en el cual se dirime, ¿no? En el cual se va eligiendo, se va conversando, se van entendiendo, se van conociendo las opiniones y llegan a una conclusión y a prueba, no puede ser entonces que cada vez que pierda algunos sectores, pongámoslo en ese marco, algunos de los sectores entonces van a esta especie de papá Tribunal Constitucional, con mucho respeto a todos los abogados que constituyen el Tribunal Constitucional. Pero realmente porque es una institución de la República. Sí, es una institución de la República, pero no es que no es la institución de la República. En otros países, en la Corte Suprema, en Estados Unidos, en fin, hay un montón de democracias muy reconocidas que tienen este tipo de instituciones. Pero yo no estoy diciendo que no tiene que existir el Tribunal Constitucional. Lo que estoy diciendo es que el Tribunal Constitucional no está pidiendo que venga el proyecto de ley o la ley acá. Son aquellos sectores que no están de acuerdo en diferentes cosas. Entonces, por supuesto que tienen todo el legítimo derecho a presentarlo. Eso yo creo que está y es parte de los mecanismos que tiene el país para ordenar. ¿Tú tienes temor de un fallo adverso por el carácter más conservador eventualmente de los ministros? Nosotros estuvimos en la pelea también de la anticoncepción de emergencia, que fue hace más de 10 años, donde también 47 diputados firmaron en contra de la anticoncepción de emergencia y fueron al Tribunal Constitucional. Nosotros no hicimos parte, en ese momento trabajaba en otra ONG, no hicimos parte y trabajaba con el doctor Croxato y se ganó. ¿Y por qué se gana? Porque se comprende en el tribunal que aquí también hay un derecho que
a muchos se les olvida, que tiene que ver con las personas que están vivas, que son las mujeres, y que están en 3 circunstancias que son muy dolorosas, que no es como algunos han tildado como aborto libre. Aquí no estamos hablando de uso o no uso de método anticonceptivo, sino que son 3 circunstancias bien específicas. Por lo tanto, el tema de que hay colisión de derechos, eso tiene que ver una constitución que, por cierto, tengo que decirlo, pero una constitución que no se hace en democracia, se hace en dictadura, que también ha estado en cuestionamiento. Se enmienda muchas veces en democracia. Se enmienda, pero no necesariamente todos están de acuerdo con esa constitución, y es un juego político medio perverso. Esto no se ha enmendado. No, esto no se ha enmendado. Entonces, si van al Tribunal Constitucional, va a seguir todo el proceso que tiene que seguir. Pero entre medio estamos en una especie de crisis política, ¿no?, de representación de los partidos políticos, por lo cual yo creo que es importante que ellos piensen también cómo van dando los pasos, ¿no? Porque me parece a mí que si no se cumplen las promesas de cualquier sector, la gente también, y así lo han demostrado las encuestas, dejan de votar, y no nos conviene tener gobiernos con menos del 30% de votación. Ahora, tú lees en el caso que haya un fallo adverso del Tribunal Constitucional, que haría falta, o irían ustedes detrás de un cambio constitucional, entonces, que elimine esta garantía de la vida del que está por nacer de la Constitución para darle eventualmente luz verde en un último paso a este proyecto. Yo creo que eso tendrán que ir al Tribunal Constitucional, tendrán que pensar los constitucionalistas. ¿Cómo la hipótesis de un fallo adverso para los intereses de ustedes? Yo creo que de un fallo adverso, claro, nos habla de una constitución que no es legítima para nosotros, y yo creo que todo el proceso que empezó en la Asamblea Constituyente y que terminó este lunes con la entrega de la firma y todo el proceso que incluso el mismo gobierno promovió, me parece que eso también da cuenta de una falencia de nuestra propia institucionalidad y que hay que revisar, ¿no? La Constitución tiene que ser revisada. Verán los especialistas cómo se revisará, cuáles son los mecanismos, eso lo dejamos ahí a ellos, pero hay una ciudadanía que está pidiendo que esa Constitución sea revisada, ¿no? Y en el caso, a nosotros decimos, bueno, efectivamente, los derechos que hay que resguardar son el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, ¿no? Aquí estamos hablando de riesgos vitales, estamos hablando de patologías, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de un proyecto de ley que no va a obligar a la mujer a abortar, es un proyecto que garantiza una elección, y eso es una cuestión básica en cualquier democracia. Patologías, de inviabilidad del feto, evidentemente de patologías, de enfermedades. En el caso de la violación, eso no existe. ¿Qué fundamenta a tu juicio que no sea un atentado a la vida del que está por nacer el hecho de cortar una vida que por el simple paso del tiempo se transformaría en una persona de pleno derecho? Yo creo que aquí hay un tema que les cuesta mucho comprender a los hombres, que tiene que ver con el significado de la violencia sexual. La violencia sexual es uno de los actos más atroces que hay en la humanidad. Primero porque, y es obvio que no hay consentimiento, es obvio que aquí la mayoría de los casos de violaciones que estamos hablando son de niñas de corta edad, entre 10 a 14 años, así lo dicen los datos que tenemos. Por lo tanto, están en una situación de dominación, de sumisión, y que la verdad es que ellas están teniendo hermanos, ¿no? No están teniendo hermanos porque son hijas del padre. Entonces, yo creo que no comprender lo que significa en términos de salud, y aquí vuelvo al tema de una patología, lo que puede provocar una violación de una mujer es un trastorno psicológico de gran envergadura y muy grave. Y eso no lo logran entender las personas. Entonces, yo entiendo que la violación es un hecho brutal, es brutal. Entonces, en la ¿por qué te van a obligar? en la vida de una mujer, sobre todo de una niña. Pero ¿por qué obligan a una mujer a tener un hijo de un embarazo forzado? Déjame representar al abogado del diablo acá. ¿No se agrava un delito tan brutal, tan deleznable como ese con otro que para algunos es tan deleznable como ese, que es matar a un ser vivo que está en gestación? Es que la idea de matar, estamos hablando de una interrupción de un embarazo, estamos hablando de una mórula, estamos hablando, sí, es que yo creo que es súper importante, mira, es súper importante. Una mórula que pasando los meses que deben pasar va a ser un ser vivo. Sí, claro, y de este pelo me pueden clonar. Entonces, mira, aquí lo que pasa... Perdona, esto no es otra cosa. Sí, es que ojo con lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando, es que es importante, porque si no... Un feto con un pelo, de verdad que no soy capaz de dar ese paso. Es que déjame terminar la argumentación. Sí, está bien. Lo que quiero decir es que el tema no es si hay vida o no hay vida. Esa no es la discusión. Es un ser vivo, tú lo entiendes, sí. Sí, pero estamos poniendo semanas, estamos poniendo causales de semana, estamos poniéndonos a nivel de todos los países, que es el 98% de los países en el mundo tienen aborto por razones de la causal de violación, porque se entiende que lo que prima ahí es la salud de la mujer, ¿no? Es la supervivencia de ese proyecto de vida de la mujer, y no de la posibilidad y probabilidad de un ser que está por nacer. Una probabilidad alta. Por supuesto.
O sea, el embarazo es un estado de salud, no un estado de enfermedad, evidentemente. Por supuesto, pero no lo puedes esa mórula, como tú la calificas, termine por ser una persona. Lo que cuesta comprender es que para mí, y aquí vienen las cosas, ¿qué es lo que es ser persona? Ser persona cuando se nace, y eso lo dice la jurídica. Lo otro es un proyecto, una probabilidad. Entonces, aquí yo creo que lo importante es decir que aquellas mujeres que quieren seguir con su embarazo forzado producto de una violación, lo van a poder seguir y van a recibir todas las condiciones para ser acompañadas. Pero aquellas mujeres que tengan la voluntad de no seguir con un embarazo forzado también tienen el derecho a decidir en esas circunstancias. Y lo único que estamos pidiendo es que una sociedad sea capaz de tolerar las diferencias y tolerarlas de verdad, ¿no? Tolerar no en un discurso, sino que efectivamente otorgando las prestaciones de salud que se merece cualquier persona. Hay que decir que también la cantidad de casos que vienen en estas tres causales son alrededor de 3.000 casos al año. Por lo tanto, esta idea de que van a haber miles de abortos con este proyecto de ley también es falsa. En el caso de razón son poquitos. Son muy pocos, porque hay un dato. De cada 10 violaciones, solamente una tiene la probabilidad de seguir con un embarazo, ¿no? Entonces también yo creo que es importante como ir ordenando, dimensionando, y cada uno va a elegir de acuerdo a su convicción en el marco de un Estado laico. Creo que eso es lo más importante. Cuando se habla de la libertad como el hecho fundamental que tiene la mujer, un derecho que se debe cautelar y reconocer para disponer de su propio cuerpo, ¿en qué lugar o cómo leen ustedes desde la lógica que tú estás planteando el rol que puede tener eventualmente un padre que no esté de acuerdo con ese aborto? Nosotros sacamos una campaña donde participaron periodistas, actores, personas, figuras públicas, decimos nosotros, que aparecen en los medios de comunicación, y que se llama Yo Acompaño, ¿no? Ellas deciden, yo acompaño. Y tiene que ver... Ese es el rol que ustedes definen, claro, acompañar una decisión. Ellas deciden, si las mujeres deciden y yo acompaño. Y todas las personas que participaron, no sé, que son rostros conocidos en la televisión, cuando reflexionaban sobre eso, decían, ok, es parte de mi proyecto de vida, pero finalmente es mi mujer la que decide y yo voy a acompañar en la decisión que ella tome. Por eso nuestro eslogan es que las mujeres deciden y los hombres acompañan. Eso es, sí, disponer de su propio cuerpo. Y fíjate que es interesante porque cuando uno ha conversado con parejas que están en esta circunstancia, hay un diálogo y llegan siempre a acuerdos, ¿no? Y cuando las mujeres están solas, el diálogo lo hacen consigo misma. Son pocos los casos en que los hombres se convierten en una especie de energúmenos, así que no acompañan. Yo creo que hay ahí una cuestión. Eso no ocurre, dices tú, en la práctica. Muy en poco, teoría sí, pero en la práctica no. Muy poco. Generalmente los hombres se ponen en el lugar de las mujeres, acompañan el proceso y bueno, los que no lo hacen entonces no están entendiendo que las mujeres tienen autonomía y el derecho a decidir, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más básico del ser humano, que yo pueda elegir qué hacer con mi proyecto de vida y no que me digan qué tengo que hacer, que no me diga que tengo que hacer el Estado, la Iglesia, un partido político, sino que yo pueda elegir. Creo que estamos apelando a la cuestión más básica de la convivencia humana. Sí, ahora, eso de la libertad de disponer del propio cuerpo, no sé, en Chile, si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad incurable, no puede decidir terminar con su vida y disponer así de su propio cuerpo. ¿Por qué deberíamos hacer que no haya eutanasia, digamos, que no siempre? ¿Por qué una excepción en esta materia? ¿Cuál es el fundamento? Yo no creo que haya una excepción. Yo creo que Chile va a tener que la discusión sobre la eutanasia en algún momento. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a decidir si seguir un tratamiento o no. Pero el fundamento, si se aprueba esto, es que la mujer tiene la libertad de disponer, ¿verdad? Yo entonces, creo que este hay un es un paso eutanásico también. No eutanásico. Pero es la misma lógica. No, es que no es la misma lógica. ¿Por qué no? Porque yo creo que... Es disponer del propio cuerpo al arbitrio, ¿no? Es que no es el arbitrio, es porque le tienen tanto miedo a la posibilidad que tenemos las personas conscientes, de acuerdo a todo... Eso se llama arbitrio. Bueno, libertad. Bueno, la libertad. Mi voluntad define lo que yo hago. Yo creo que si hay algo que en las democracias actuales estamos peleando y que tiene que ver con todo lo que pasó en el siglo XX, con todo lo que tuvimos que aprender de todo el autoritarismo de muchos sectores, justamente aprendimos que la libertad es la cuestión más básica y que yo tengo el derecho a decidir. Y el derecho a decidir no es un acto, una locura, es un derecho a partir de convicciones, a partir de información, a partir de la conversación que hago con otro o conmigo misma. No hay que tenerle miedo a la autonomía a las personas. Entonces tendremos que hablar en algún momento de eutanasia, tendremos que hablar en algún momento de cómo las personas van decidiendo día a día lo que quieren hacer. ¿Y de aborto sin expresión de causa también? Yo creo que, mira, hay un fenómeno que es interesante. No te contesto, bueno, estaba directo, te voy a contestar al tiro. Era champita. No, estamos planteando la pregunta y regresamos al tiro en la entrevista. No se vaya.
Estamos de vuelta con la entrevista verdadera. Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, hablando de este proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Hemos derivado en varios temas, Claudia. Vamos a hablar de eutanasia también, si te parece, pero antes de eso, ustedes esto lo entienden, para dejarlo claro, como un primer paso, si es que se aprueba, para un embarazo libre en Chile sin expresión de causa, como un acto de libertad a la mujer. Ese es el objetivo final de tu argumentación, de tu actividad. El objetivo hoy día nosotros es promover este proyecto de ley de las 3 causales, y hemos sido muy enfática en eso durante todos los últimos años. Pero creo que, y sin embargo, ¿no?, uno cuando ve cómo ha sido el cambio cultural en Chile en los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, respecto a lo que no tuvimos durante años, durante todo lo que era la concertación, que fue la ley antidiscriminación, o el acto del acuerdo de vida en pareja, cómo quedó fundamentado el proyecto de ley, que jamás pensamos que era posible que se pudieran aceptar las relaciones en parejas del mismo sexo. Y hoy día entonces se está discutiendo una ley de identidad de género, se está discutiendo matrimonio igualitario. Entonces, si uno es capaz de mirar cómo las sociedades van progresando respecto a su propio pensamiento, es posible y es muy probable que en 5, 6 o 7 años más el aborto en cualquier circunstancia se pueda discutir. Y eso tendrá que ser visto en ese momento. Hoy día estamos por las 3 causales, por reponer el aborto terapéutico en el sentido amplio, como te explicaba al principio, y yo creo que lo otro se verá en el momento que se tenga que ver. Pero para ustedes, a mí no me es parece, un objetivo, digamos, para ustedes. Es que no lo pondría como objetivo. Yo creo que en el momento que se va a dar la discusión, ahí veremos en qué circunstancias estamos, cómo será la discusión, bajo qué, digamos, cómo va a ser una posible ley, qué circular. Hay que ver, cada uno tiene su pensamiento, no es un tema que nosotros tengamos en nuestra agenda hoy día, y hoy día estamos por el aborto 3 causales, y esa ha sido siempre nuestra postura. Te hacía la pregunta porque hay quienes sostienen que este proyecto de despenalización por 3 causales específicas lo que hace es promover encubiertamente un aborto libre, porque en el caso de la causal, por ejemplo, de violación, al invocar esta causal, esto no se tiene que probar ni investigar para simplemente proceder con el aborto. Vale decir, es a ver, el proyecto no es así. No es así. El proyecto de ley dice claramente que si una mujer llega con una violación, esa mujer va a ser atendida, evidentemente, por lo primero que hay que acogerla y atenderla, por supuesto. Pero el director del hospital o del establecimiento médico va a tener que denunciar al Ministerio Público para hacer el proceso judicial que corresponda y buscar al culpable y castigarlo. Entonces, no es esta cosa... Esta invocación mentirosa de aborto que podría dar lugar a aborto libre no ocurre. Lo que está puesto, lo que ponen en tela de juicio ahí es la palabra de la mujer, y a mí me parece muy grave. Por supuesto, te hago la pregunta por eso. Que pongan en tela de juicio la palabra de la mujer. Porque aquellos quienes dijeron que cuando tuvimos la ley de divorcio se iba a desarmar la familia, hoy día vemos que las estadísticas han aumentado y que el matrimonio ha aumentado, por lo tanto la familia no se acabó. Aquellos que dijeron que al tener una ley de violencia intrafamiliar el Estado no se tenía que entrometer en la familia, y hoy día felizmente el Estado se entromete en la familia, porque así salva a mujeres para que no mueran en manos de sus parejas, de sus, qué sé yo, amantes, lo que sea, que no se produzca femicidio. Entonces, de lo que se trata justamente es de ir garantizando a la población que no se va a morir cuando el Estado puede salvarla. Segundo, de decir que la autonomía es una cuestión básica en un Estado democrático. Y en tercer lugar, que no hay que tener miedo a los cambios. Las leyes siempre van mucho más atrasadas que los cambios culturales que se producen en la sociedad chilena. Y hoy día basta ver las encuestas. Fíjate que esta es una de las reformas que ha mantenido el apoyo durante todo este gobierno. En la opinión pública. En la opinión pública. Y opinión pública de la derecha, de los centros de pensamiento de izquierda, de los centros de pensamiento de centro, o sea, de todas las ideologías que componen el espectro político del país. ¿Y se puede meter el Estado en la conciencia de las personas? Te lo pregunto por el personal médico, las instituciones de salud, donde se podría practicar el aborto. Yo creo que la objeción de conciencia es individual y no es institucional. Por eso te lo pregunto, porque al ser o al permitirse como un acto de libertad a la mujer abortar, no como una obligación, digamos, en estas 3 causales, ¿por qué no en ese mismo acto de libertad, para quienes tienen objeciones, simplemente permitirlo incluso a nivel institucional? ¿Cuál es el problema, Claudia? Porque yo creo que el Estado y las instituciones de la salud pública tienen que obedecer a las leyes que se vayan aprobando justamente en la institucionalidad, ¿no? Y me parece que aquellos lugares de salud, hospitales, clínicas privadas que sean confesionales,
constitucionales, tendrán derecho a tener su objeción. Pero aquí lo importante, estamos hablando de que la mayoría del país se atiende en hospitales públicos. Acuérdate que FONASA sigue siendo más importante. Básicamente a las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica. Claro, bueno, pero ellos tienen derecho a tener su objeción. Inclusive, pero individualmente. Individualmente, yo no estoy de acuerdo con la objeción, entonces, porque ¿sabes qué pasa? Te lo pregunto porque en la votación particular seguramente va a haber toda una discusión sobre esta naturaleza no hay objeción de que va a ser relevante. En todo lo que el campo de la actualmente yo sé que no existe porque la institución no tiene conciencia. No existe. La conciencia es individual de las personas, claro. Tú mismo das la respuesta. Gracias por ayudarme a algún argumento. Está bien, pero frente a, por ejemplo, declaraciones explícitas como la del Hospital Clínico de la Católica en su minuto y otros, de no realizar ahí abortos en razón de que la gente lo sepa para que no vaya a eso. O sea, que la gente lo sepa, pero también que el Estado sepa que a quién le está entregando dinero del Estado, ¿no? Porque la Universidad Católica sí recibe dineros del Estado para atender a la salud pública. Ahí, si ellos toman esta decisión a fondo, que obligar, forzar. No, yo creo que jamás se puede forzar. ¿Cuál es la figura que te hace? No, a mí me hace, yo creo que tiene sentido decir que la institución va a decir, nosotros no vamos a hacer aborto acá, ok, ahí no se hacen aborto, ningún problema, habrán otras instituciones que son la mayoría del país que están en la salud pública. O sea, hacen objeción de conciencia institucional de facto, dices tú. Es que sí, hay un tema complejo, porque para nosotros entonces no deberían recibir dineros del Estado, porque aquí hay que cumplir las leyes del Estado y lo que se aprueba en el Parlamento. Nos queda muy poquito, Claudia, llegamos a la convicción juntos de que bajo el mismo principio de libertad que inspira este proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo, uno podría pensar en aplicarlo a la eutanasia como la disposición por voluntad propia del cuerpo en caso de una enfermedad grave, incurable, terminal. ¿Tú crees que está abierta la posibilidad de hacer esa discusión hoy día en Chile? Hoy día en Chile me parece que estamos muy lejos de la posibilidad de abrirnos a debates de países modernos, democráticos. Creo profundamente, tengo la convicción de que cada persona puede elegir cómo morir. Creo que hay enfermedades en las cuales simplemente las personas dicen no puedo más y quiero vivir el último tiempo lo mejor posible. Y incluso algunos en el campo de la bioética más confesional, ¿no? Hablan del buen morir y de ayudar con cuidados paliativos al buen morir. Yo creo que ese es un tema que hay que escucharlo, hay que debatirlo. No sé si están las condiciones hoy día en este país, pero es algo que se está debatiendo en los círculos más del campo de la bioética y espero que algún día podamos tenerlo, porque es un debate nuevamente sobre la autonomía de las personas. Nos queda nada para ilustrar a la gente que nos ve a esta hora. ¿Qué es lo que viene en términos prácticos en pasos legislativos del proyecto de despenalización? Viene la votación la próxima semana en la sala del Senado. Esto ya fue despachado, lo decíamos al comienzo en la Cámara de Diputados. Esto es Senado. Senado, y después de la votación en general vuelve a la Comisión de Salud, que esperamos que se fusione con la Comisión Constitucional para no volver a esperar otro año más, porque seguimos teniendo casos de mujeres que necesitan hacer ese aborto en estas tres circunstancias. Y además que están los tiempos de las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias, por lo tanto, tiene que ser muy breve y por lo tanto el Ejecutivo tiene que ponerle urgencia para poder sacarlo lo más rápidamente posible. Se pasó muy rápido, Claudia, muy rápido, el tiempo. Claudia Díez, directora de la Corporación Miles, así que muchas gracias por haber venido. Sí. Muy interesante la conversa. Vamos a dejarlos, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a dejarlos con Franzani, que creo que tiene entre sus invitados o invitadas de hoy día a la Monse Álvarez, a quien le mando saludos de acá, si no la veo por el pasillo. Buenas noches.